con el tema, ¿alguien se acuerda qué tema era? ¿Alguien que me refresque la memoria? Compuerta. Con puertas. Es fuerzas sobre áreas planas y curvas. Sumergida. Eso es lo más importante, que están sumergidas. ¿No? Y eso entonces sería una compuerta. ¿Ya? Fíjense, nosotros les dije que vamos a ver los centros de gravedad. Para nosotros es importante. Los centros de gravedad, momentos de inercia con respecto al centro de gravedad, y las áreas de las compuertas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una área, una compuerta de este tipo? Que no es que no es plana, entonces, y que esto no es un cuarto de circunferencia. Por ejemplo, yo podría decir que esto sería 8x cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tenían que, cálculo 2, encontrar el centro de gravedad, ¿no ves? Encontrar, y podríamos encontrar el momento del centro de gravedad, el X medio, Y medio, el momento de inercia con respecto al centro de gravedad, ¿qué más? El área de la compuerta, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense, cuando yo no lo tengo tabulado, entonces para mí va a ser un problema. Por eso vamos a repasar con estas figuras que realmente son fáciles, para ver cómo procederían en este caso para allá las áreas en momentos de inercia y centros de masa. Si yo tengo este rectángulo que es B por H, vamos a ver que su centro de gravedad está ahí, ¿cierto? Entonces aquí el centro de gravedad, vamos a trazar acá una línea, ¿ya? A eso le vamos a llamar el eje X. Esto sería el eje Y. Bueno, si lo ponemos aquí también no hay problema, ¿ya? Bien, a ver, para que no interfiera mucho esto, este es el eje X, este es el eje Y, este es el centro de gravedad, ¿cierto? Esta distancia vale H. Entonces lo que yo hago es hallar aquí un diferencial de área, muy pequeñito, porque fíjense, ese diferencial de área, lo único que varía es que yo le llamo diferencial de Y, ¿no? Y el diferencial de área en este caso va a ser base por diferencial de Y, ¿de acuerdo? Sabemos que, bueno, en este caso no lo vamos a encontrar este centro de gravedad porque ya lo sabemos, ¿ya? Vamos a ver que el centro de gravedad está a H medio, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos el momento de inercia? Sabemos que el momento de inercia con respecto al eje X sería la integral, la distancia que hay desde ese diferencial, desde este diferencial de aquí, ¿ya? Hasta el centro de gravedad. ¿Cuánto es esa distancia? Yo le voy a poner Y cuadrado, ¿ya? De aquí hasta aquí yo le voy a decir que es Y, ¿de acuerdo?
Entonces, el momento de inercia, el momento estático es y solamente por diferencial de área. Y el momento de inercia es y cuadrado por diferencial de área, ¿no? Entonces, como yo estoy tomando con respecto a esto de aquí también hasta acá, hay h medio, ¿cierto? Entonces, vamos a integrar ahora y cuadrado por b por d de y. Sabemos que en este caso el b es constante, ¿ya? Entonces sería por la integral de y cuadrado por d de y. Pero ¿cuáles serían los límites de y al centro de gravedad? Va a ser desde menos h medio hasta h medio, ¿cierto? Que sería todo que me cubre toda la distancia h acá, ¿no? Como yo estoy aquí al medio, va a ser desde menos h medio hasta h medio, porque estoy tomando con respecto a este punto de aquí. ¿Se entiende eso? Respecto al eje X, el eje X está en el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener que sería b por y cubo sobre 3 de menos h medio hasta h medio. Entonces, el momento de inercia en este caso viene a ser b tercio h medio al cubo menos h medio elevado al cubo. Límite superior menos límite inferior. B tercio h al cubo sobre 8. El b cubo sería negativo. Con este negativo se me hace positivo. H cubo sobre 8. El momento de inercia entonces sería, esto sería 2 veces h cubo sobre 8, que sería en este caso el momento de inercia, b por h cubo sobre 2. Bien, si nosotros tenemos un triángulo, bien, hasta ahí, ¿entendido? Porque en algún momento vamos a tener un área que no es conocido, entonces yo tengo que saber cómo poder encontrarlo, tanto el área como el momento de inercia, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos aquí un triángulo. Bien, nosotros todavía conocemos ese centro de gravedad. Aquí vamos a tener un Y, aquí vamos a tener X, aquí vamos a tener un centro de gravedad. Entonces, sabemos que de aquí a aquí, supongamos que esto es H. De ahí, ¿cuánto hay? 1/3. 1/3. Y de acá a acá hay 2/3. 2/3 de H. Bien, vamos a poner un diferencial aquí. Un diferencial de área, ¿no? Entonces, a este diferencial de área yo le voy a llamar, supóngase un Z, se me ocurre llamarle Z a esto de aquí, porque es un diferencial, no está muy definida, digamos, o sea, como es muy pequeño, digamos, no está, como esto es un diferencial de Y,
esto directamente lo tomaría aquí, ¿no? Que sería el diferencial de área va a ser igual a Z por diferencial de Y, ¿cierto? Es decir, es igual que en la sumatoria de Riemann, estos pequeños, como esto, el diferencial de Y tiende a 0, entonces estas puntitas de aquí no se las considera y se lo considera como si fuese un rectángulo, por ser un diferencial, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ese sería el diferencial de área. Pero no conocemos cuánto vale Z. Z no conozco. Z es este valor de aquí. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer por semejanza de triángulo. Por semejanza de triángulo, esta es la base, ¿no? Voy a decir aquí de nuevo la distancia que hay desde Z hasta este centro de gravedad, yo le voy a llamar Y, ¿ya? Porque es con respecto a Y que yo voy a integrar. Bien, entonces, por semejanza de triángulo yo voy a decir H es a B, como aquí tengo un triángulo que va a ser, a ver, esta distancia de aquí que yo le llamo P, por ejemplo. ¿Cuánto va a valer P? Porque yo estoy haciendo la semejanza de ese triángulo grande, ¿ya? Con este triángulo de aquí. ¿Ya? Esa es la semejanza de triángulo que voy a hacer. Entonces, ¿cuánto vale P? Que sería la altura. No escucho. ¿Cuánto vale P? 2/3 de H menos Y. 2/3 de H menos Y. Entonces, fíjense, sería la altura es a la base, ¿cierto? Del triángulo verde. La altura del triángulo rosado es P, que sería 2/3 de H menos Y, es a Z. Entonces, yo voy a tener que Z es igual a 2/3 de H menos Y. Todo esto por B sobre H, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya yo sé el valor de Z. Ahora, yo tengo que el momento de inercia con respecto al eje X va a ser el Y cuadrado por diferencial de área, porque sería la distancia al cuadrado. Entonces voy a tener Y cuadrado, el diferencial de área es Z por diferencial de Y cuadrado, Z vale 2/3 de H menos Y por B, todo eso sobre H por diferencial de Y, ¿no? Entonces, el momento de inercia, en este caso, con respecto al eje X, que es lo que me interesa, ¿no? Ya vamos a ver por qué le digo con respecto al eje X o con respecto al eje Y, ya vamos a ver después que con respecto al eje Y, aquí sería X cuadrado por diferencial de área, ¿cierto?
Si es con respecto al eje Y, se saca exactamente de la misma forma. Eso va a depender de nuestra posición de nuestra compuerta. ¿Y a qué le llamamos X y a qué le llamamos Y? Entonces, ¿quién es constante acá? B y H. B y H. A ver. B y H son constantes. Y me quedaría 2/3 de Y cuadrado por H menos Y cubo por D de Y. Entonces sería B sobre H. La primera integral sería 2/3 de H por Y al cubo sobre 3. Y la segunda integral sería Y a la cuarta sobre 4. Pero aquí me estoy olvidando, ¿desde dónde hasta dónde son los límites de integración? Si estoy tomando con respecto aquí a este punto centro de gravedad sobre el eje X, ¿cuáles fueron los límites de integración? Me estaba olvidando. Desde menos H tercio hasta 2/3 de H, ¿no ven? Entonces, vamos a ver que esto vamos a integrar desde menos H tercio hasta 2/3 de H. Bien, entonces voy a tener que el momento de inercia va a ser B por H. Sería 2/9 de H por 2/3 de H elevado al cubo menos 1/4 de 2/3 de H elevado a la cuarta, límite superior menos el límite inferior, que sería 2/3 de H, 2/9 de H, por menos H tercio elevado al cubo, menos 1/4 de menos H tercio elevado a la cuarta. Entonces, vamos a ver que el momento de inercia, B por H, aquí, 3 al cubo, ¿cuánto sería? 27, ¿no ven? A ver qué he hecho ahí. Ahí se olvidó poner el 2/3 por H. Aquí me olvidé de 2/3 por H, elevado al cubo. Entonces, vamos a tener 2/9 de H, 2 al cubo sería 8 elevado al cubo sobre 27. Menos 2 a la cuarta sería 16 sobre 4 por 27. H elevado a la cuarta. Menos H al cubo sería negativo, con este negativo se me hace más. 2/9 de H, H a la cuarta sobre 27, ¿no ven? Esto se hace positivo, con este sería negativo, con este negativo se me hace positivo. H a la cuarta por 4 por 3 elevado a la cuarta, sería 927, 81, ¿no?
h a la cuarta el momento de inercia, a ver aquí Ingeniera, sería, en el segundo término sería 81 igual, porque es 3 a la cuarta. no, 81, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, sería B por H al cubo, porque factorizo aquí un H a la cuarta, se me va con esto, sería H al cubo. Y entonces me quedaría aquí 2 por 8, 16, 9 por 27, menos 16, 4 por 81, más 2 por 9 por 27, más 1 sobre 4 por 81. A ver, ¿cuánto me quedaría aquí? Momento de inercia. Término sería negativo. H a la cuarta positivo por menos negativo. Negativo, y con este negativo de acá, límite superior menos límite inferior, se me hace positivo. Ah, ya, sí, sí. ¿Ya? Entonces aquí tengo 16 más 2 sería 18 dividido entre 9 por 27, ¿no? 16 menos 1 sería 15 sobre 4 por 81. A ver, si yo simplifico 18 y aquí el 81, ¿cuánto sería? 9, 2 sobre 27, menos 81 dividido entre 3 me da 5. 81 dividido entre 3 son 2 por 3, 6, 8, 27, ¿no ves? A ver, si me dan una ayudadita, 4 por 27, aquí sería 4 por 2, 8, menos 5, serían 3 sobre 4 por 27. Este se me simplifica con este y me da 9 por 3, 27, ¿no ves? No. 1 sobre 36. 1 sobre 36, ¿cierto? Bueno, entonces el momento de inercia sería B por H al cubo sobre 36, ¿no? Bien, entonces fíjense con esto, que yo le he dado un método, ya bueno, aquí para acá ya fue operación, ya. El planteamiento sería este, ¿no ves? Encontrar el valor de Z porque Z varía también, entonces tengo que ponerlo en función de Y, ¿no? De B y de Y. Por eso que se hace relación de triángulo, ¿ya? En esta parte, relación de triángulo para poder encontrar ese valor de Z. Ese valor de Z lo empleo en el diferencial de área, ¿ya? Entonces, de esa forma yo podría encontrar el momento de inercia. Si yo no tengo el centro de gravedad, yo voy a decir el centro de gravedad X sería la integral. Estoy aliando con referencia al eje X, sería la integral de Y por diferencial de área sobre el diferencial de área. El Y medio tener claro el momento estático de X por diferencial de área sobre el diferencial de área, ¿no? En ese caso, yo también necesito ese diferencial de área que yo estoy planteando aquí arriba,
Eso en caso de que yo no conozca y yo tenga una figura que tiene una función cualquiera. Una función cualquiera puede ser una parábola, puede ser la parte de una elipse, por ejemplo. Como vamos a tener superficies curvas ahí, va a tener una elipse, ¿no? Entonces puede ser una parábola cúbica, no sé. Entonces, en ese caso, nosotros no tenemos tabulados en tabla, entonces necesitamos encontrar primero los centros de masa, luego los momentos estáticos que serían Y por diferencial de área, X por diferencial de área, y los momentos de inercia, ¿no? ¿Para qué nosotros ocupamos esos momentos de inercia? Si nosotros tenemos que Y, que es el centro de presiones, el Y sub C G más el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad, porque fíjense, estoy sacando con respecto al centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad aquí para mí es importante. Estoy tomando con respecto a su centro de gravedad, ¿ya? Sobre el Y sub CG por el área de la compuerta. O lo que es lo mismo, que el centro de presiones va a ser el HCG más el momento de inercia, eso no cambia, HCG por el área de la compuerta. Lo puedo encontrar de esa forma o de esa forma. Ya les expliqué en la anterior clase que viene a ser lo mismo. Yo puedo hallar el centro de presiones tanto verticalmente como si yo tengo un área inclinada, ¿no? O como Y o como HCG. Pero lo más importante es encontrar ese centro de gravedad primero, la distancia del centro de gravedad y la distancia al centro de presiones tomadas desde un eje de referencia, ya sea desde la superficie del líquido, que normalmente se hace, o la puedo hacer desde el fondo, también no hay problema. Si la hago desde el fondo para encontrar ese centro de presiones, que eso es lo que interesa. ¿De acuerdo? Bien. A ver, una miradita ahí, ¿alguna pregunta? Aló, aló. ¿Algo que quieran preguntar? Bien. ¿Seguimos? ¿Qué dice? Sigamos. Digamos, bien. Vamos a hacer este ejercicio. Yo lo veo interesante. Yo tengo aquí que yo tengo capturado una presión a este punto. Como está totalmente cerrado, se distribuye. Si está totalmente cerrado esto, fíjense, ¿ya? La presión varía aquí, la presión es diferente aquí, la presión es diferente acá. ¿Qué dicen? Estamos hablando de cerrado ahí, totalmente cerrado, hermético. Es la misma. La presión es la misma. La presión no varía. Ojo, la presión no varía. Entonces ahí tengo una presión de 2,5 libras sobre pulgadas cuadradas. Está totalmente cerrada. Pero ahí abajo yo tengo como un tanquecito. A ver. Está bien. Está simétrico, ¿no?
Ahora, ahí tengo un tanque que tiene miel. Con un DR de 1.43. ¿Ya? Pero resulta que aquí abajo hay una compuerta. Una compuerta inclinada, ¿cierto? Y esa compuerta, si yo la veo acá, esa compuerta tiene toda esa longitud y esa es la profundidad de la compuerta. Esa es mi compuerta que yo veo justamente con esa longitud y esa profundidad. Entonces vamos a ver que la compuerta aquí tiene 8 pulgadas y esa longitud de ahí es 50 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que aquí también voy a tener 50 pulgadas, ¿no? Aquí voy a tener de aquí a acá 20 pulgadas. Ajá. Aquí, esta distancia de aquí a aquí vale 30 y como eso es 50, entonces de aquí a aquí vale 40, ¿cierto? 40 pulgadas. Bien, entonces la presión está en libras sobre pulgadas, ¿no? ¿Y cuánto es el peso específico del agua? Porque yo necesito encontrar el peso específico, trabajar con el peso específico del agua porque a mí me da un DR. ¿Cuánto sería el peso específico del agua? 62,4 libras pie cúbico. Libras sobre pie cúbico. Entonces, todos esos valores los tengo que llevar a pie, ¿cierto? Incluso esta presión de aquí, la presión en A, le voy a poner ahí, que es 2.5 libras sobre pulgada cuadrado. Yo le voy a poner 12 al cuadrado, pulgada cuadrado es igual a un pie cuadrado. Entonces la presión en A sería 2,5 por 144 y eso serían libras sobre pie cuadrado. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, por favor? 2,5, 360. 360. Bien. Ya la tengo la presión en A. Pero fíjense, ya yo tengo definido ahí varios valores. Aquí, justamente en esta parte, aquí yo voy a tener el centro de gravedad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y ese centro de gravedad, a ver si lo escribo acá. Voy a tener una altura. Esta distancia de aquí, ¿cuánto vale? Al centro de gravedad que yo estoy tomando, que aquí se proyecta el centro de gravedad.
¿Cuánto vale esa distancia? 50 pulgadas. No, el centro de gravedad. Fíjese que el punto está aquí, el centro de gravedad. Este ángulo le voy a poner que es alfa. ¿Cuánto es esa distancia roja? Sería 64.03, ingeniero. ¿Será? ¿En pulgadas? Sí, ¿Por qué 64.3? porque ya tenemos la base que es 30 A ver, si pulgadas y la usted, altura que es 40 sería, no, haríamos a ver, si usted en vez de tenerlo así inclinado, lo tiene así. Esto es 8 pulgadas y esto es 50. Yo estoy preguntando aquí sobre estas de 50, ¿no? ¿Cuánto es desde aquí hasta acá el centro de 25 gravedad? pulgadas. 25 pulgadas, ¿no ves? Esto es 25 pulgadas, ¿no ves? Que sería este pedacito de aquí. Esto sería 25 pulgadas. Ya. Ahora, el ángulo alfa es este, ¿cierto? ¿Sí? Sabemos que esto vale 30. No, bueno, si es totalmente es 30, ¿no ves? Pero lo que nosotros queremos saber es cuánto vale esta distancia de aquí, H1. ¿Cuánto vale esa distancia H1? Porque yo necesito encontrar, fíjense, ¿para qué estoy encontrando esa distancia H1? Para encontrar desde aquí hasta acá, que vale mi HCG1. Ya les voy a decir por qué no le digo HCG nomás, HCG, el HCG1 le voy a llamar, al centro de la altura, al centro de gravedad, pero una. Pero yo necesito, fíjense que de aquí hasta aquí, yo le estoy llamando Y1 o H1. ¿Ya? Yo necesito llegar hasta acá. ¿Ya? Entonces yo necesito, como está inclinada, yo lo voy a sacar con respecto a la altura vertical. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el H1? 2/3 de Voy a tener el seno, no, el seno de alfa 30 pulgadas. H1 sobre 25 pulgadas, ¿no ves? Entonces H1 va a ser igual 25 por el seno de alfa. ¿Y cuánto vale el seno de alfa? 12,5 pulgadas. El seno de alfa vale 40 sobre 50, ¿no ves? De ahí del triángulo que tengo ahí arriba, que es el mismo. Tengo 25, fíjense, aquí tengo 40 y este es 50. El seno de alfa sería el cateto opuesto, 40 sobre 50. Por lo tanto, H1, ¿cuánto vale? A ver, díganme, por favor. ¿20? 20, 20. Sí. 20 pulgadas. Bien. Entonces, ¿cuánto vale a la altura HCG, pero 1? Fíjense, yo tengo 20 pulgadas más otras 20 pulgadas, serían 40 pulgadas, ¿no? ¿Por qué estoy encontrando eso? Porque yo sé que la fuerza resultante que va a estar aplicada sobre esa compuerta, supongamos que la estoy aplicando aquí, más abajo siempre el centro de gravedad, esa sería la fuerza resultante. ¿Ya?
Y por supuesto, después nos vamos a encontrar el HCP. A ver, creo que lo he embarrado el dibujo ahí. La fuerza resultante y esto sería el HCP, que es lo que yo quiero encontrar después. ¿Ya? Al centro de presiones. Este es el punto del centro de presiones. Y yo sé que la fuerza resultante va a ser peso específico del líquido por el HCG por el área de la compuerta, ¿cierto? Esa es mi fórmula principal. Por eso yo estoy queriendo encontrar el HCG. Bien, pero para encontrar el HCG va a ser el HCG1 más algo que no conozco. ¿Qué es lo que no conozco? Aquí le estoy poniendo algo que me influencia, hay una influencia, no solamente desde ahí hasta ahí, porque fíjense que ahí tengo una presión ahí arriba de la miel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver si ustedes me dicen, ¿qué debo hacer? Para encontrar esa incógnita que me he puesto aquí. Porque hay una influencia. ¿Influencia de qué? A ver. ¿Influencia de qué, jóvenes? No escucho. Aló, aló. ¿Me escuchan? Más H1 sería ingeniero. Más H1. No. Ya está el H1. El H1 está aquí. Porque serían los 20 es hasta aquí. Más el H1 ya está, que sería 20 más 20. Pero algo me falta para encontrar esa altura. A ver, alguna cabecita por ahí que razone, que piense. Hay que Vamos. convertir esa presión, ingeniero, la presión en altura de miel. Exactamente. Lo que yo tengo que hacer es convertir aquí, porque eso me influencia, convertir la presión en altura de miel, ¿no ven? En altura de miel. Entonces, ¿cómo convierto la presión en A, en altura de miel? Entonces, la presión es igual a gamma por H. Entonces, H va a ser igual a la presión sobre gamma. ¿Cuál es la presión? 360 libras sobre pie cúbico dividido entre el peso específico de la miel. Esto es de la miel, porque estoy tratando de encontrar presión en altura de miel. ¿No ven? Gamma de la miel. Entonces, gamma, la altura de miel sería el DR por el peso específico del agua. Entonces yo voy a tener altura de miel es igual a 360. El DR es 1.43. El gamma del agua
es 62.4 libras sobre pie cúbico, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería? 4,03. 4,03 pie, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que acá esto va a haber una altura de mielma para encontrar el HCG. Entonces, en este caso vamos a tener el HCG, que sería la altura de miel, más el HCG1, ¿no? Entonces, recién en este caso yo voy a tener mi HCG completo. Entonces, voy a tener HCG, va a ser la altura de miel, 4.03, más el HCG 40 pulgadas. Voy a tener que 12 pulgadas es un pie. ¿Cuánto sería entonces el HCG ya? ¿Cuánto sería? Por favor, calculen. No los escucho. 7.36. Eso van a ser pie. Listo. Entonces ya tengo mi HCG para venir ahí a esa fórmula. Entonces la fuerza resultante el gamma del líquido, que en este caso es miel, el DR de la miel por el peso específico del agua por 7.36. ¿Y cuánto es el área de la compuerta? El área de la compuerta, ¿cuánto es? No lo escucho. Ahí la compuerta está marcada con celeste. 400 pulgadas cuadradas. Sería 5 por 8, 40. Sería 50 por 8. Estas son pulgadas al cuadrado. 12 al cuadrado, pulgada al cuadrado. 2,78 pies. Pie cuadrado. Entonces aquí lo tengo que multiplicar por 50 por 8 dividido entre 144. El DR 1.43 por 62.4 por 7.36 por 50 por 8 dividido entre 144. Y eso me da en libras fuerza, ¿no ven? Libras fuerza. ¿Cuánto sería entonces en libras fuerza? En lo último viniera 50 por 8 dividido por 114, ¿no? No, 144, 12 al cuadrado. 12 al cuadrado de 144. A mí me sale 1824.3. 1824.3 libras fuerza. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a sacar
Si yo tengo la compuerta así, esto es 8 y 50.